Muy buenos días, estimados estudiosos. Es para mí un verdadero placer estar con ustedes aquí reunido hoy, revisando nuestra primera videoclase programada para el día de hoy, valga la redundancia, en donde hablaremos un poco sobre la asignatura de práctica. Quiero comentarles que esta videoclase va dirigida a todos los grupos de práctica, práctica 1, práctica 2, práctica 3 y práctica 4. Y lo hemos hecho así básicamente porque la práctica en todos sus niveles básicamente es muy similar. Es decir, el informe inicial o la forma con la que empezamos, como que realizamos la práctica es muy similar. Por eso, pues podemos hacer una videoclase dirigida a todos. Adicional, pues que es un tema que estamos viviendo en la actualidad por la cuarentena, por el COVID-19. Entonces ha cambiado un poco las condiciones de la práctica. Les agradezco a las personas que se conecten, por favor, apaguen sus micrófonos. Con eso, pues podemos participar. Y las inquietudes que deseen me comentan o hacen la inquietud por el chat. Agradezco a Luis David que está conectado en ese momento a la asignatura de práctica. Básicamente es la única persona que tenemos por ahora. Gracias, Luis David, por vincularte. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar con el tema de la práctica. ¿Les parece? Bien. Buenos días, profe, ¿cómo estás? Luis David, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Qué gusto Muy tenerte por bien, sí, acá. señor. Gracias, profe. Igualmente. Tú estás en práctica 3, ¿cierto? Tres, sí, señor, profe, correcto. Listo, Luis David. Luis David, ¿actualmente estás trabajando o estás también en el problema de la cuarentena y esas cosas? No, profe, pues gracias a Dios, pues no me he visto afectado en el trabajo, pues porque yo soy militar, trabajo en la Fuerza Aérea, entonces pues a nosotros nos tienen, pues sí nos tienen aislados. Claro, Nosotros no podemos salir ni nada, solamente en la unidad. nos tienen Pero encuartelados, mejor nosotros, dicho. sí, señor, acuartelados, pero nosotros seguimos laborando normalmente. Ok, bueno, tú has hecho tus prácticas todas tu trabajo, ¿cierto? Sí, señor, correcto, profe. Las he validado. Sí, claro, ustedes son validantes. Bueno, eso es algo de lo que vamos a hablar aquí porque el tema se vuelve un poco crítico, Luis David, sobre todo para los muchachos de práctica uno, que arrancan su práctica por primera vez y lo digo porque he recibido muchos correos, incluso llamadas en las que los muchachos manifiestan su preocupación, que mire, que es que yo trabajo y entonces que la empresa no me deja hacer la práctica, que porque si no hay un convenio, que no sé qué. Entonces, este es el espacio precisamente para explicarles a todos el tema de cómo funciona la práctica, ¿no? Sabemos que como el Sí, caso señor. tuyo y como en el caso de muchísimos, el 99% de los estudiosos de la universidad pues trabajan. Sí, es Y correcto. obviamente muchos tienen unos salarios bastante altos y es que las condiciones de un practicante son bien diferentes a la luz de la ley. Pero bueno, no me quiero adelantar todavía a eso, pues nos lo vamos a mirar en su momento. Pero entonces ya en vista de que vamos a darle comienzo, no sé si me comentas, Luis, si hay buen audio, si hay buena imagen en la pantalla para poder Sí, continuar. profe. El audio es un 5 y la pantalla está muy bien. Ok, perfecto, listo. Muchas gracias, Luis David. Entonces vamos a proceder a empezar. Bueno, bien, como les comentaba a todos, en ese momento pues no hay conectado a nadie más, Luis, para que sepas que tú eres el único oyente que tengo y para mí es muy grato saber que hay alguien porque hacer estas clases uno solo es muy harto. Eso es hablar uno solo aquí, eso es un poquito aburrido. Pero pues gracias por acompañarme. Bien, yo sé que de pronto aquí hay cosas que tú ya manejas, pero pues básicamente vamos a repetir un poquito y a despejar dudas. Ojalá algunas personas más se conectaran, especialmente los del primer semestre, porque son los que tienen más dudas. Y precisamente estos son los espacios que uno crea para, para, para despejar esas dudas, ¿no? No sé, Luis, se me fue. Tal vez se le cayó la señal o algo. Pero bueno, independiente de eso, vamos a continuar nosotros con nuestra clase normal. Bien. El objetivo básico de esta videoclase es presentarle a todos ustedes el esquema de cómo se desarrolla la asignatura de práctica y vamos a brindar información
un poco detallada acerca de las condiciones de la misma asignatura como tal. Bien, vamos a empezar con el orden del día de la, de la clase, el protocolo que establece la universidad para las videoclases, más o menos es el mismo casi todas. Entonces, me presento. Mi nombre es Hugo Pachón Pedraza, soy ingeniero industrial, soy docente de la Universidad Manuela Beltrán hace 5 años y dirijo la asignatura de práctica y algunas otras del programa de logística y algunas del programa de administración de empresas, entre otras. Actualmente no tenemos contacto telefónico por el tema de la cuarentena, pero nos pueden contactar vía correo electrónico al correo corporativo hugo.pachón@umb.edu.co. Bien, vamos a continuar con nuestra presentación. Bueno, estamos dando un poco de espacio a ver si de pronto algunas otras personas se conectan, que les interese el tema. Sin embargo, recuerden que la videoclase queda grabada por si desean ustedes más adelante consultarla. Y pues ahí les queda en el sistema el enlace para que se puedan vincular. Bien, la práctica, vamos a empezar a escribir a un comienzo que muchos ya las prácticas avanzadas ya lo conocen, pero especialmente para los estudiosos de práctica uno, quienes son los que más inquietudes tienen. La asignatura de práctica es algo que el reglamento del Ministerio de Educación Nacional y la universidad establecen que es algo que se tiene que realizar. Es decir, todo estudiante de pregrado en Colombia, por normatividad del ministerio, pues tiene que hacer práctica un poco su aprendizaje, toda la formación académica que ha tenido, llevarla a la práctica y de pronto evidenciarlo. Entonces, obviamente la universidad pues tiene que establecer unas asignaturas que se llaman prácticas. Práctica uno, práctica 2, práctica 3 y práctica 4 en su defecto. Y básicamente lo que significa es que la práctica uno va enfocada hacia los estudiosos del nivel técnico, la práctica 2 enfocada hacia los estudiosos del nivel tecnológico, la práctica 3 y la 4 enfocada a los profesionales. Vale resaltar que los estudiosos que entraron, que están actualmente en práctica uno, que son de la malla nueva, ellos no verán sino práctica uno, 2 y 3. Los estudiosos de la malla antigua sí tienen que ver práctica 4. Cabe destacar que en el año 2018 la universidad digamos que cambió el esquema de la asignatura del programa de práctica, renovó su malla curricular y por esa razón es que los estudiosos que estaban en la malla antigua, es decir, que entraban a estudiar en el año antes del 2018, tienen malla antigua, que son de la mención 131. Esa mención tiene 4 prácticas, mientras que los de la malla nueva, la BIR 182, es decir, los estudios que entramos a estudiar después en el segundo semestre You del are currently the 2018, only person in this conference. ellos tienen que cursar una práctica más. ¿Ok? Es decir, perdón, los nuevos son 3 prácticas nomás, mientras que los antiguos son 4. Por eso, pero básicamente, pues esta charla va a ser enfocada a todos, porque aún tenemos estudiosos de la malla antigua que tienen que cursar su práctica 4. Bien, decíamos entonces que la práctica es una asignatura que se tiene que desarrollar de manera obligatoria porque está dentro del pensum de la malla curricular y es normatividad del ministerio. Pero resulta que dentro de la práctica se concibe como que una persona puede ir a una empresa a hacer su práctica y la empresa lo puede contratar como un practicante. Vamos a colocar el ejemplo del estudioso del SENA. El estudiante del SENA es una persona que va a una empresa que ha realizado su formación académica en las instalaciones y luego tiene que dirigirse al SENA.
a hacer práctica y entonces la empresa lo contrata con la modalidad de practicante y le establece un contrato como tal. Le establece un contrato como practicante y en ese contrato, pues puede, eh, la persona puede desarrollar sus actividades y la empresa lo contrata para que dentro de su contrato le asigna un salario. Normalmente, por ley y por norma, la empresa le pide o le asigna un salario que es el salario mínimo. Cabe destacar que dentro de la práctica, dentro del contrato de practicante, la empresa no está obligada a asignar un salario directamente a la persona, al que contrata con la modalidad de practicante, sino que la empresa le puede asignar perfectamente un salario mínimo o menos del mínimo, en fin, no hay ninguna ley que lo obligue al patrón o al empresario a pagar más. Porque como les digo, eso aplica mucho para el caso de los estudiantes del SENA. Para el caso de los estudiantes de la modalidad virtual, como es el caso de ustedes, los de la Universidad Manuela Beltrán, específicamente los que están dando a cuarto semestre de práctica uno, que son los chicos más nuevos que tenemos, que no conocen cómo funciona la práctica. Básicamente, la práctica se trata de que usted en su sitio de trabajo desarrolle su práctica sin que esto le altere para nada ni el contrato de trabajo ni las funciones que usted desempeña. Para ustedes existe una modalidad que se llama validante, es decir, la universidad le acepta, le valida que usted realice su práctica desde su sitio de trabajo. Lo único que se pide es que básicamente la empresa nos regale una carta que inclusive dentro del módulo de material complementario la encuentran, el módulo de la carta, en donde el modelo de carta donde se especifica obviamente que usted es un practicante, pero no practicante, inclusive la carta no dice practicante, porque usted no es un practicante, usted es un validante que está realizando su práctica desde el sitio de trabajo. Por esta razón, entonces, cuando ustedes van a hablar con la empresa y le quieren hacer su práctica, cuando la empresa le diga, no, pero es que usted no le podemos firmar un nuevo contrato, no le podemos cambiar las funciones porque usted tiene un contrato nuevo, no, hay que explicarle muy bien y ustedes tienen que entender también, si quieren, explíquenle a su jefe o al jefe de recursos humanos en su momento que ustedes no son practicantes, ustedes son validantes, que eso quede muy claro, porque eso cambia toda la connotación del contrato laboral, es decir, ustedes no tienen que hacer un contrato nuevo para nada, no hay que hacer ningún contrato diferente, el contrato que usted tiene sirve. El mismo contrato que usted tiene actualmente laboral es el mismo que tiene que seguir manejando para desarrollar su práctica. En ningún momento, y hago énfasis en eso, en ningún momento se está pidiendo ni que cambie el contrato, ni que cambie las funciones, ni que cambie el salario. No, para nada. Porque como les digo, ustedes son validantes, no son practicantes. Ustedes tienen una modalidad de validación, o sea, son validantes, y hago énfasis en eso, para que lo tengan claro. Y vuelvo y explico en qué consiste. En que usted va a realizar su práctica desde el sitio de trabajo como una validación que la universidad le acepta para que usted la realice desde su sitio de trabajo. Y lo único que tiene que hacer es desarrollar las actividades de práctica que se exigen dentro del módulo. Pero mire que no estamos pidiendo ni cambiar el contrato ni cambiar las condiciones para nada. Simplemente lo que tiene que hacer es que, Luis, disculpa, ¿me puedes apagar el micrófono un poquito? Qué pena, es que hay mucha interferencia. Sí, sí, Qué pena, gracias Luis, muy amable. Discúlpame que te, que te pida ese favor, gracias. Entonces veníamos diciendo que la validación, obviamente es la modalidad mediante la cual ustedes van a poder desarrollar su práctica. Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Subir los documentos que se piden en la modalidad, en la actividad B1 y B2, que son documentos de rigor, donde está, se pide una hoja de vida, se pide, creo que unos documentos, algo ahí, la ARL, que ese sí lo genera directamente la empresa, obviamente se la puede generar dentro de la página de la ARL que tengan en su empresa y simplemente descarga el certificado y lo sube. Una vez sube esos certificados a la asignatura,
Estos documentos tienen una calificación que la realiza la jefe de prácticas, esa labor no la hago yo. Una vez la persona de práctica le da el aval de que tiene todos los documentos completos, entonces usted puede proceder a continuar con la asignatura y empieza con la actividad uno. La actividad uno básicamente es subir la carta de aceptación de práctica. Esa carta a la que les digo que es donde ustedes nos demuestran que efectivamente la empresa le admite y le acepta que haga la práctica. Esa carta normalmente no tiene que ser firmada por el jefe de recursos humanos o por el gerente, no, puede ser firmada por el jefe inmediato suyo, porque es la persona que le va a permitir valer la práctica, es completamente válido. Sí es importante que esta carta venga elaborada o en papel membreteado propio de la empresa o en su defecto en una hoja blanca y que tenga el sello de la empresa. Ustedes se encuentran que en la asignatura hay un modelo de carta, pero pues ese modelo tiene los logos de la universidad porque es material propio de nosotros, de la universidad. Pero por favor, cuando elaboren su carta, quítenle ese logotipo de la universidad porque si no, esa carta no es válida. Si usted la desarrolla o la elabora con el logotipo de la universidad, así es como es un modelo, y usted dirá, pero es que así me la enviaron. No, la carta la tiene que elaborar en papel propio de la empresa y la tiene que colocarle en su defecto el sello de la misma para que sea válido. Y hago énfasis en esto porque ustedes van a tener dolores de cabeza en el momento que ustedes se vayan a graduar, bien sea en el ciclo de técnico, de tecnólogo o de profesional. Uno de los requisitos que la universidad establece para poder aplicar a su grado es que tenga las cartas de aceptación de práctica, porque es la forma en que se valida que efectivamente usted realizó las prácticas. No es suficiente con que usted tenga la calificación de la práctica, sino que tiene que tener esas cartas quedan archivadas ahí y en su momento, cuando se vaya a graduar, la universidad consulta esa práctica, esa carta, perdón. Si no la tiene, pues obviamente una de dos, o usted tendrá que suministrarla en ese momento, o simplemente pues su proceso de grado queda frenado, queda quieto hasta que no anexe la carta de certificación de aceptación de práctica. Pero es que hago énfasis en la importancia de subir los documentos completos. Pese a que esa carta usted dirá no tiene calificación, no tiene nota, sí, efectivamente no tiene ninguna nota, pero sí es un requisito indispensable para que usted pueda aplicar a su grado. Entonces, por favor, de una vez, evítense dolores de cabeza en el futuro y anexen las cartas. Luis, ¿tienes algún comentario o quieres preguntar algo? Sí, señor, profe, una Cuéntame, pregunta. Me dale. surgió ahí la duda. Esa carta a la que está hablando, profe, y hace referencia a que la universidad la va a solicitar al momento de efectuar el grado, ya sea de tecnólogo profesional. Esa es la misma carta que uno está enviando, ¿cierto? Sí, correcto. O con una cosa, Luis. Ah, Una ok. cosa es la carta de aceptación de práctica, que es la que estamos hablando hasta ahora, y otra muy Sí, diferente es la de la solicitud de consultoría. De ese tema no hemos hablado todavía. Estamos solamente en la actividad uno, que es la carta de aceptación. Pero sí, señor, efectivamente que es esa es la carta. carta que emitimos con sello de nuestra empresa cuando Correcto, graduamos. correcto. Usted Ok, trabaja en la yo cual, sí, de todas maneras, pues esas cartas, pues yo las he enviado correctamente y pues yo las tengo archivadas en es la importante carpeta que eso. manejo. Eso es muy importante, Luis, porque a veces, ahorita estoy yo, pero puede que usted se vaya a graduar más adelante, su carpeta no la revise yo. Entonces de Es pronto correcto, digan, oiga, la carta nunca la envió. Entonces usted puede que diga, no, yo sí la sí, envié. La señor. universidad te va a decir, la carta no está aquí y mientras no esté, pues no te puedes graduar. Y tú puedes, Claro, perdóname, lo comento por casos particulares, que he tenido casos de estudiosos que arman patareta y se ponen bravos y, es que yo la envié. Puede que la hayas enviado, pero en su momento en el archivo o el docente de su momento no la descargó o no sé qué pudo pasar, se traspapeló, en esto puede pasar muchas cosas, pero la carta no aparece. Y mientras no aparezca la carta, pues no puedes continuar con el proceso del grado. Entonces, le hago la claro. recomendación para ti y para todos, Luis, de que efectivamente pues todos tienen que tener su carta y es importante que la tengan ahí todos. ¿Ok? Me regalan Ok, un segundo. profe. Un segundo, por favor, que me hacen una pregunta por acá aparte. Ya sigo con ustedes. Disculpame un segundo. Bueno, Bueno, entonces continuamos. Entonces, hasta ahí creo que no sé, creo que no hay ninguna duda respecto a la carta de aceptación de práctica. Entonces ya me he explicado varias cosas. La modalidad de la práctica,
Y hemos explicado que esa modalidad es de validante y que se certifica con la carta de aceptación de práctica. ¿Ok? Hasta ahí creo que estamos claros. Luis, ¿alguna inquietud o todo está más o menos al día? No, profe, hasta ahí, hasta el momento al día, con Listo. respecto a esa duda. Perfecto. Vamos a continuar entonces ahora con en sí con lo que es el desarrollo de la práctica como tal. Entonces, en todas las prácticas, tanto en la práctica uno como en la práctica 2, la 3 y la 4 tienen dos modalidades de elaborar su práctica, de realizar su práctica. En todas las prácticas se admite que lo haga por medio de una consultoría. Por eso decimos hacer una sola videoclase para todos, porque se explica en detalle qué es la consultoría. Vamos a entrar pues a definir qué es la consultoría y cómo le puede, de qué se trata. La consultoría se escogió como una modalidad muy interesante y muy válida para todos, porque ustedes como practicantes, como validantes, bueno, que vamos a llamarlos practicantes porque están en práctica, ustedes pueden realizar una consultoría porque eso les da varias ventajas. La primera, que queda, digámoslo así, oficializada su práctica no solamente con la carta de aceptación, sino con la carta de consultoría, tanto ante la universidad como ante la empresa. Por eso se exige una serie de documentos que ustedes deben diligenciar, tanto desde la empresa como desde la universidad. Y al final, que eso lo miraremos después, se debe enviar una carta que la empresa certifica dirigida a conciencias, pero nos la entrega a nosotros porque nosotros en la universidad somos quienes subimos esa carta a conciencias. Pero eso le da un peso muy interesante a la práctica. ¿Por qué? Porque va a quedar usted con experiencia en el tema de consultor. Eso es muy importante en la vida laboral porque cuando usted termine su carrera y se gradúe, usted ya tiene una experiencia adicional, un plus en su formación profesional, en su experiencia laboral, que es que usted ha sido un consultor. Resulta que un consultor, como lo vemos en pantalla, es una de las modalidades en las cuales usted, ¿en qué hace? Identifica un problema en la empresa de tipo logístico. Recordemos que en cualquier compañía en la que usted labore, independiente del tamaño de la misma y de la razón social a la que la empresa se dedique, puede ser una empresa estatal, puede ser privada, grande, mediana, pequeña, en toda compañía donde se tenga clientes, o con esto, donde se tenga clientes, tanto clientes internos como externos, aplica la logística. Porque básicamente la logística lo que hace es, recuerden que uno de los objetivos de la logística es satisfacer las necesidades del cliente. Por lo tanto, donde haya clientes, hay logística. Independiente del tamaño de la empresa, independiente de la razón social, así sea una empresa sin ánimo de lucro, así sea una fundación, así usted trabaje como secretario de una iglesia, independiente de que sea católica, evangélica o como sea, hay clientes. Hay necesidad de satisfacer un cliente. Por lo tanto, mientras haya clientes, habrá logística. ¿Eso está claro para todos? Bien. Entonces, volvemos al tema de la consultoría. Como usted va a desarrollar su modalidad, su práctica por la modalidad de consultoría, lo que usted va a hacer es que va a leer muy bien las instrucciones y va a empezar a cumplir los procedimientos como tal. Ahora, hago un pequeño paréntesis. Porque muchos me han dicho, pero venga, profe, es que el tema es que yo estoy desarrollando mi práctica en cuarentena, entonces no estoy yendo a la empresa, lo hago como teletrabajo. Eso es transparente para nosotros, porque recuerden que ustedes son modalidad virtual. Entonces usted puede desarrollar su trabajo desde la casa, desde el mismo sitio de trabajo, en fin, eso es indiferente. Entonces eso para nosotros no tiene relevancia. No importa que usted esté desarrollando su práctica desde la casa o desde donde sea, no importa, porque finalmente usted está trabajando. Y recuerde que la práctica se valida desde su sitio de trabajo, entonces como le digo, independiente si lo está haciendo desde la casa o desde la empresa, eso no tiene ninguna relevancia, simplemente para nosotros es igual. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque entonces me preguntan, venga, entonces ¿cómo hago para diligenciar las planillas? Porque es un tema del que no hemos hablado, pero me adelanto un poquito al tema de las planillas de práctica.
Resulta que dentro de la modalidad de práctica, independiente de del estilo que usted escoja, de la que ciencia consultoría o una capacitación o un artículo de revista, que ya hablaremos de las otras modalidades, independiente de ella, usted tiene que diligenciar unas planillas de asistencia a práctica. Esas planillas se diligencia por cada mes y esa planilla básicamente registra la hora de entrada, la hora de salida, la firma del estudioso y la firma del jefe. Por eso les digo que es independiente porque ahí no pregunta en ningún momento que usted esté yendo a la empresa o esté haciéndolo de la casa, entonces no importa. Simplemente seguirá registrándola tal cual como lo hacía antes. Si está haciendo su práctica de la casa, eso no tiene ningún problema. Para nosotros es transparente porque sigue siendo la misma modalidad virtual. Entonces la planilla se sigue diligenciando sin ningún inconveniente. Ahora, normalmente para la entrega de planillas, que a veces ustedes se cuelgan porque muchas veces lo entiendo, me dicen, no, es que estoy trabajando desde mi casa, entonces ya no me veo con mi jefe. No importa, es que no tiene que verse con el jefe, la firma puede ser digital, la firma se le puede enviar la planilla por correo, el jefe la firma, la escanea y se la vuelve a entregar nuevamente por correo y usted la sube, entonces no tiene que verse con el jefe de manera física o encontrarse con él para que le firme las planillas, eso es algo que es totalmente transparente, eso no tiene relevancia. Entonces, como todo es magnético, todo es virtual, todos los documentos se pueden virtual. Lo que sí es que tiene ya la firma, si sea digital, del jefe, no se admite que se coloque el nombre más ahí en el formato, sino que tiene que llevar la firma del jefe. Ahora es el jefe inmediato, no es el jefe de recursos humanos, no es el gerente, no, es el jefe inmediato que es el que valida las horas, ¿ok? Regáleme un segundo, por favor, ya continuamos. Bueno. Bueno, continuando con nuestra videoclase, entonces vamos con el tema de la consultoría. Entonces, estábamos hablando de las planillas. Para culminar con el tema, entonces, como les digo, la planilla específicamente se continúa igual. Es una planilla por mes o fracción de mes. Entonces, la práctica dura 4 meses. O sea que en teoría debes entregar 4 planillas. Pero ¿qué pasa si usted me dice, no, es que me cargaron, la práctica empezó en marzo y a mí me cargaron la asignatura en abril? Pues solamente entregará la planilla de abril de la fracción que tengas. Lo importante es que completes 85 horas de asistencia práctica. Esas horas se cuentan obviamente si tú entraste a trabajar a las 8 de la mañana y saliste a las 5, pues obviamente esas mismas son las mismas horas de asistencia práctica. Si tú trabajas 48 horas a la semana, pues tienes que registrar el mismo horario de trabajo en la planilla de asistencia y es por cada mes o fracción de mes. Es decir, si tú empezaste a hacer la práctica a partir del 17 de abril, pues tendrás que entregar una planilla que registre las horas de entrada del 17 hasta el 30 de abril dentro de la planilla del mes de abril. Luego vendrá la de mayo, luego vendrá la de junio, en fin. Lo importante es que completes las planillas que hayas tenido por asistencia. Sí me hago entender, o sea, una por cada mes o fracción de mes. Es importante. Entonces, si la práctica inició en marzo, pero tú no entraste en marzo, obviamente pues no habrá planilla de marzo. Pero si tú entraste a finales de marzo a la asignatura de práctica, pues obviamente habrá una planilla por los últimos días del mes de marzo. Que eso quede claro para todos porque es una de las preguntas más frecuentes dentro de los correos que envían o de las inquietudes que tienen. Obviamente, en la asignatura de práctica, si ustedes miren, el módulo tiene una planilla, un módulo para la entrega de la planilla de marzo, un módulo para la entrega de la planilla de abril, uno para la de mayo y así sucesivamente. Por favor, no me envíen las planillas todas juntas en un solo módulo, sino en cada mes. En cada mes, porque me queda más fácil para calificar y para revisar. Además, si no lo hacen así, pues se convierte en un dolor de cabeza, porque en algún momento uno puede decir que no entregó una planilla y usted dice, sí, es que yo la de marzo se la entregué en el mes de junio. No, entrégame la del mes de marzo. La de abril en el mes de abril, la de junio en el mes de junio, y así sucesivamente. Otra recomendación,
Por favor, suban los documentos dentro de cada módulo. La asignatura está organizada de tal manera que cada documento debe ir en una actividad específica. Entonces, vuelve y juega. No me suban todas las planillas de práctica en una sola, como tampoco me suban en donde dice, por ejemplo, la evaluación de desempeño. Ahí me colocan todas las evaluaciones del semestre y me colocan todas las planillas de práctica. No, ahí solamente va la evaluación de desempeño. Cada actividad lleva su espacio para que suban su entrega específica. No manden todo en una sola. Tampoco manden el trabajo inicial con la carta de aceptación. No. Cada cosa en su momento. Cada espacio lleva su entrega específica. Ahora bien, volvamos al tema de la consultoría. Dentro de la consultoría, entonces, se pide que el estudioso elabore primero una carta que la envía. La carta es dirigida por parte de la empresa a la universidad. Dentro del material complementario también encuentran el modelo de la carta de solicitud de consultoría. Esa carta se diligencia tal como está ahí, básicamente lo que lleva es el nombre de la persona, el nombre de la persona de la empresa. En el modelo de carta de consultoría normalmente habla de que se pide por parte del representante legal, pero vuelve y juega, no necesariamente porque si el representante legal es una persona que está viajando o que actualmente no se encuentra por el tema de la cuarentena, usted la puede hacer firmar por su jefe, no hay ningún problema, el jefe inmediato. Y como le digo, esa carta usted se la envía, él se la firma de manera digital y usted la envía. Y sucede lo mismo, la carta de solicitud de consultoría, pues es un documento muy legal como todos los documentos de la universidad, debe llevar papel membreteado o el sello de la empresa. Luis, ¿tiene algo que preguntar? Sí, profe, una pregunta respecto a las asistencias o sea, de la práctica mensual, profe, en Sí, el caso que usted dice que son 385 horas, sí, ¿cierto? sí, Es correcto. Bueno, en el caso mío, a mí me cargaron la materia el 13, entonces yo no anexo planilla de asistencia del mes de marzo. sí, no hay problema, solamente Es empiezan desde correcto. abril. Entregar la Mi de duda abril, es, la de mayo y la de junio. Si llega el mes de abril, sí, entregar la de señor, abril, ¿sí? mi duda es, ¿la materia termina el 30 de junio o el Creo que, 23 de junio? espérame, consulto porque así me corchaste, pero, Esa, porque, ¿qué esa es dice mi la? duda. ¿Cómo lo sabes? Si quieres saber cuándo termina, tú entras a módulo o a calificaciones y en la pestaña de Bueno, calificaciones está en el costado derecho, del izquierdo, perdón, de la asignatura, de la pantalla de Canvas. Voy a buscarla aquí un momentico y la miramos. señor, a mí me parece que dice el 23 y en el cronograma lo mismo, pero ya estoy también verificando y dice, no, más fácil en el cronograma. Sí, en el cronograma, él lo puede ver, el cronograma dice cuándo cierra la asignatura. Sí, señor, en el cronograma me pareció verla el Ya 23. miramos a Cronograma, Mellos, consultor acá, plan de formación, programa de actividades. ya. El programa dice en la parte de abajo exactamente cuándo Sí, termina señor, la práctica, cuándo el se cierra. 23, Listo. el Pero más abajo, 23. sí, bueno, debe cerrarse más el 23 o el 30 de junio. ¿Qué significa? Que tú tendrás que diligenciar planilla de abril o la fracción de abril, todo mayo y todo junio o lo que tengas de la fracción de junio. ¿Me hago entender? Bueno, profe, sí, señor, en ese caso, en mayo, pues hago mis 160 horas. Sí, las que De sean. abril, de abril alcanzo a hacer 120, serían Sí. 280, Pero ¿por qué tan poquitas y doscientas ochenta, luego cuántas horas al día trabajas tú, David? 8 horas. Por eso, en una Me semana son tocaría, 48 horas a la semana. no porque pues a veces nosotros, bueno, me tocaría solicitar venir a trabajar los sábados, porque nosotros no trabajamos sábados ni domingos. Pero no importa Ah, porque es o que sea, tú a la semana sí, ¿cuántas horas señor, trabajas? 40. O haces sí, las a cuentas. excepción de que, no, profe, a excepción de que en el caso mío, pues a mí me tocaría cada 20 días yo trabajo todo el fin de semana. Bueno, es que eso lo Y registras. trabajo, trabajo 48 horas, en ese caso pasaría a registrar eso, Sí, pero pues claro. obviamente que lo registro como 8 horas. No, pero ¿por qué? Si tú trabajaste 24 horas el fin de semana, las tienes que registrar todas. Vuelvo y te digo, Ah, bueno, es que el señor. tema es que la misma cantidad de horas de trabajo son las mismas horas que registras en la práctica. Son exactamente las mismas. No son ni más ni son menos. Ah, bueno, ok, profe. Sí, ahí me surgiría la duda porque
pues a mí como me cargaron tardecito la materia, pues Tranquilo, de quedaría hecho fue como al para gas. todos, eso fue para todos, tranquilo. Por favor les Ah, bueno, digo, señor. por eso les digo que en el tema de horas no se preocupen porque normalmente uno trabaja más de las horas, pues saca la cuenta. Sí, Si una persona efectivamente. trabaja a la semana 48 horas, en una semana, en 2 semanas son 96 horas, ¿sí? En un Sí, mes son señor. ciento y pico horas, casi 200. En un solo mes está Cien, sacando más de la mitad de las horas de ciento práctica. noventa y dos horas. Exacto, en un solo mes. Entonces, Sí, imagínate, en señor. 2 meses son Ah, casi 400. Entonces, no ok, hay ningún sí, problema. señor. Por eso 2 meses y medio es más que suficiente para completar las horas de práctica. Ah, ¿Sí? bueno, ¿Me ok, hago profe. entender? Sí, señor. Sí, Listo, profe. entonces hasta Es ahí con correcto. respecto de las horas de práctica. Claro, ¿cierto? Sí, señor. Eh, Claro, profe. Listo. ¿Tienes Sí. alguna duda respecto al tema de la consultoría, de cómo se desarrolla o no? Pues ya estuve leyendo un poco, profe, y pues lo que ya venía mencionando usted, profe, que toca realizar, pues, diligenciar la carta de nuestra empresa hacia la universidad, pues obviamente con su sello y toda su cuestión para no tener inconvenientes respecto a que se está apoyando la modalidad consultoría. Listo, es importante que tengas en cuenta que, ¿por qué se pide ese protocolo? No es que queramos burocratizar, lo que pasa es que esa práctica, esa consultoría, como se da a ese nivel, pues quedan las cartas como soporte. Además que nos quedan a nosotros como soporte porque la práctica se crea, digamos, con un número interno, con un número de referencia, porque si usted mide, se da cuenta en la carta que usted envía a la universidad, en esa se pide que se asigne unos docentes y que se asigne una referencia, que la consultoría se cree como tal. Por eso, la universidad responde a esa carta que usted envía con una carta que la elabora el vicerrector de investigaciones de la universidad y ese mismo vicerrector le asigna un número de referencia, ¿sí? Entonces, ese mismo número que usted, ahí le colocan, y hago énfasis en eso, porque ahí le colocan a Sí, usted, le asignan a usted un número de referencia y un nombre de unas personas, que no solamente es el docente de práctica, sino normalmente son 2 o 3 personas más, en las cuales usted se puede apoyar si necesita algún tipo de ayuda en la que quiera preguntar. Todo eso obviamente se hace por medio del correo electrónico. Usted puede consultar a esas personas que le asignaron por medio de un correo electrónico. Y es importante de eso porque en el informe final, que lo miraremos más adelante, pero me adelanto un poquito, en el informe final de práctica, usted deberá registrar ese número de referencia y esos nombres de esas personas que lo apoyaron. Con esas tres ok, cartas, la de solicitud de consultoría, la de respuesta de la universidad y la carta que la empresa le envía a consultoría, son los 3 requisitos para que la consultoría quede totalmente válida y soportada. Esas cartas usted las puede guardar y en su momento las puede anexar en su hoja de vida, las cuales van a ser la evidencia que certifica o que demuestra que usted efectivamente realizó su práctica y realizó la consultoría. Más que la práctica, realizó la consultoría. Porque una cosa es la práctica para la universidad, pero digamos, pero esas cartas son el soporte que le van a ayudar a usted a optimizar su experiencia laboral como un plus que le va a dar el hecho de que usted diga que aparte de que ha trabajado en X empresa y que tiene cierta formación, usted ha hecho consultorías. Eso lo puede referenciar perfectamente en su hoja de vida y lo soporta con esas cartas. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos sí, claros? señor. Sí, profe. Sí, señor. Listo. Entonces, básicamente, como le digo, importante en ese momento que usted empiece a elaborar sus cartas. Y lo primero es que haga el informe inicial de práctica, que ese informe es igual para todos. Para práctica uno, práctica 2, práctica 3, práctica 4, el informe es igual. Ahí están las instrucciones. Básicamente lo que se pide es que se plantee el problema. Es importante que lean las instrucciones y que coloquen lo que pide el informe. El informe dice específicamente, mire, coloque el nombre donde hace la práctica, cuál es el nombre de la práctica, cuáles son los objetivos, cuántas personas se benefician de ese proceso. Cuando decimos cuántas, es importante que lo cuantifiquen, porque es que normalmente me colocan, se benefician todos los clientes, se benefician todos los empleados de la empresa, pero es que yo no sé cuántas personas trabajan en su empresa. Yo no sé si trabajan Claro. 10, si trabajan 5, si trabajan 1000, si trabajan 5000, no tengo ni idea. Entonces es importante que por favor cuantifiquen la cantidad de personas que se benefician de la práctica. Ahora,
No sé cuántos serán, pueden ser dos, pueden ser tres. No es que entre más personas se beneficien la práctica es más importante, no. Simplemente es para saber, porque la universidad quiere saber una estadística de cuántas personas se han impactado con las prácticas de ustedes. ¿Ok? También es Sí, importante que señor. coloquen la ciudad en la que se desarrolla la práctica. Porque es que a veces no me lo dicen y yo no puedo adivinar que es que su merced está ubicado en el Amazonas o en la Conchinchina. Yo no tengo ni idea dónde está. Recuerden que ustedes son todos virtuales. Y en la práctica, aunque no lo crea, a veces hay más de 400 personas que están realizando la práctica conmigo. Entonces, como te digo, a mí me queda un poquito complicado saber exactamente dónde están todos mis 400 estudiosos trabajando. ¿En qué ciudad está? Ahora, hay gente que está fuera del país. Tengo estudiantes que están en Panamá, tengo estudiantes que están en Francia, tengo un estudiante que está en Corea del Sur. Pero es uno, porque uno medio sabe dónde están, pero de resto, como les digo, ustedes son más de 400 a veces, entonces saber dónde están es muy complicado. Entonces es importante que por favor lean muy bien las instrucciones del módulo de la actividad 2, que se llama el planteamiento del problema, y ahí ustedes definan todos los elementos. David, ¿quieres comentar algo? No, profe, no, señor. Bueno, listo. Hasta ahora creo que todo es claro, más o menos. Sí, señor. Sí, profe. Listo. Ahora bien, vamos a hablar un poquitico de aquellos estudiosos de práctica uno y 2 que dicen que de pronto no pueden hacer consultoría por muchas razones. Entre otras puede ser porque la empresa no le quiere certificar o la persona dice, no, yo no quiero enredarme con cartas, que eso es un complique, que es que mi jefe no me deja, o definitivamente yo no quiero irme por consultoría, yo quiero hacer una apropiación social de conocimiento, que es la misma capacitación. ¿Ok? Entonces, en ese momento, cuando definimos que vamos a hacer una apropiación social de conocimiento o una capacitación a colaboradores, es donde el tema nos cambia un poquito para los de práctica uno y 2. Para la práctica 3 no cambia mucho, porque práctica 3 y 4 no pueden desarrollar la práctica como apropiación social de conocimiento, sino solamente como consultoría o otra modalidad que ya la miraremos más adelante. Eh, Básicamente, la apropiación social de conocimiento, como su nombre lo indica, es un proceso netamente académico, digámoslo así, en el cual la persona decide revisar un procedimiento interno en la compañía o sí, básicamente en el sitio de trabajo, en la empresa donde está, pero se da cuenta que el problema está en que hay un procedimiento que están haciéndolo mal o que se puede modificar. Simplemente lo que hace es que lo modifica y luego capacita a sus compañeros para decirles, mire, oiga, antes se hacía así, ahora se va a hacer así. Eso es básicamente lo que es la capacitación. ¿En qué cambia la consultoría? Obviamente, pues lo único que cambia inicialmente es que no lleva carta de consultoría, pero sí lleva una encuesta en la cual usted debe por lo menos anexar el modelo de la encuesta. Si es posible que ya lo diligencie y lo haga con los compañeros, no tienen que ser 500 personas, pueden ser las que usted considere que se van a beneficiar o que van a capacitarse. Pueden ser 5, pueden ser 2, pueden ser 10, en fin, eso no importa. Lo importante es que usted desarrolle la encuesta y la aplique y la anexe al informe de la actividad 2. Mm, dentro de dentro de la práctica, escoger esta modalidad es interesante porque cambia un poquito en cuanto a que usted ya empieza a aplicar herramientas investigativas como es la elaboración de una encuesta. Para elaborar una encuesta es importante que ustedes sepan que normalmente una encuesta no debe ser con respuestas de tipo sí o no, porque eso no dice nada. Normalmente lo que se pide es que la encuesta lleve respuestas de tipo cerrado, en el cual usted le coloca 4 o 5 opciones de respuesta. De tal manera que usted me va a hacer la encuesta a mí, yo lo que hago es que ahí, obviamente, pues escojo una de las respuestas que yo considero que es la que más se acerta a la pregunta que me hacen. Si ustedes miran, por ejemplo, uno de los modelos que uno puede guiarse es como lo hacen las empresas, los bancos. Cuando le dicen califique la satisfacción en donde uno es muy malo y 5 es muy bueno. Fíjese, usted tiene 5 opciones de respuesta, la opción uno, la 2, la 3, la 4, la 5. ¿Sí? Entonces, es muy importante que apliquen esa modalidad de encuesta, porque le queda a usted mucho más fácil tabular o medir
evaluar matemáticamente, o lo que llamamos tabular, para saber, mire, de 10 personas que entrevisté, o que encuesté, entonces 5 escogieron la respuesta 5, 2 escogieron la respuesta 3, así. Entonces uno puede saber específicamente eso llevado a un porcentaje, cómo está el proceso y lo puede, digamos, soportar, le da un soporte investigativo para poder demostrar que efectivamente hay una falla y eso les va a servir a ustedes cuando empiecen a elaborar su proyecto de grado al final, porque necesariamente van a tener que utilizar en su tesis de grado encuestas. Entonces, si escogen esta modalidad, es una buena forma de ir cogiendo un poquito de experiencia, de músculo académico en el tema de desarrollo de encuestas. ¿Ok? Entonces hago énfasis en esta modalidad, no hay que hacer cartas, simplemente hay que decir que se escogió esa modalidad y anexar la encuesta. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros. Luis, ¿tienes dudas? No, Luis. señor, profe. Ah, tú No, escogiste profe. qué modalidad, Luis. Cuando hice práctica uno y 2 escogí apropiación social del conocimiento. Oh, capaz, o sea que tú ya tienes experiencia en eso. Si te das cuenta, en la práctica Sí, ya 3 un ya poco. no puedes escoger esa modalidad. Ya no Es hay, correcto. ya no puedes Solamente hay hacer. dos. Exacto. De hecho, en todas las prácticas hay dos modalidades. Pero en la práctica 3 y 4 ya no puedes hacer capacitación, sino haces consultoría o haces generación de nuevo conocimiento, que ya voy a explicar en detalle en qué consiste esa modalidad. Pero estaba avanzando en el tema de la consultoría y el tema de la apropiación social del conocimiento o capacitación. ¿Ok? Entonces básicamente ya explicamos esas dos modalidades. Ahora vamos a explicar en breve mmm, el tema de la generación de nuevo conocimiento o artículo de revista. Resulta que esto es una modalidad que le permite, es muy sencilla, porque realmente básicamente no requiere cartas de ninguna clase, ni encuestas, ni nada. Lo que sí exige es que en la primera entrega, en la actividad 2, en el planteamiento del problema, tiene que estar el borrador del artículo de revista que usted va a desarrollar. Para eso, obviamente, en el material de material complementario también está una plantilla en la que explica las condiciones, lo que tiene que tener el artículo. Básicamente lo que se trata es de que haga una experiencia significativa en la que el estudioso nos va a contar un problema que haya existido en su trabajo, que puede ser, por ejemplo, si usted puede hacer un artículo referente a lo que usted desarrolló en la práctica uno y 2. Por ejemplo, si usted en la práctica uno o en la 2 desarrolló una consultoría o desarrolló una generación una apropiación de conocimiento, una capacitación, usted en el artículo de revista puede específicamente de pronto contar esa experiencia significativa en la que usted relata qué fue lo que pasó. Básicamente, ¿qué es? Que usted planteó unos objetivos, usted hizo un diagnóstico, usted identificó un problema que había, luego detalla cómo lo manejó, cómo lo solucionó, cómo desarrolló la capacitación, o cómo hizo la encuesta, o cómo tomó la información y al final muestra los resultados que se obtuvieron. Entonces, básicamente en el informe inicial, para el caso de Luis y para el caso de los que escojan la modalidad de generación de nuevo conocimiento o un artículo de revista, en el informe inicial lo que tienen que hacer básicamente es explicar, empezar a narrar los objetivos del artículo. Ahí está en la plantilla. Les invito a que en dado caso consulten por internet los buscadores sobre artículos de revista, algunas recomendaciones que puedan darle para que escriban y deben anexar el primer borrador del artículo de revista. Y ese borrador, obviamente, durante la práctica usted lo irá puliendo si desea, si necesita, puede ir haciendo entregas parciales o consultas al docente para que lo vamos puliendo, para que el informe final, obviamente, pues quede mucho más completo y el artículo quede bien bonito. Incluso hemos tenido la oportunidad de algunos muchachos estudiosos, compañeros suyos, que si en algún momento el artículo es tan bueno, queda tan bien elaborado, lo podemos publicar en una revista y eso le va dando puntos para la parte investigativa para aquellos estudiosos que les gusta la vena de investigación, que desean escribir y publicar en revistas investigativas, pues ese artículo si es muy bueno, lo vamos ajustando y se lleva a una revista. Entonces, básicamente, en resumen, hemos hablado del planteamiento del problema, de la actividad de práctica, hemos dicho que la práctica es una modalidad de pasante, de validante, perdón,
en el cual usted no requiere ningún cambio de contrato. Hemos hablado de los documentos que debe entregar en la actividad B1, B2. Hemos hablado que debe entregar la carta de aceptación de práctica. Hemos hablado de la entrega de planillas. Hemos hablado también del informe inicial, que básicamente es el objetivo de esta videoclase. Informarles cómo inicia la práctica, cómo se puede desarrollar. Recuerden que los mecanismos de comunicación con el docente son el correo electrónico mientras estemos en la cuarentena y más adelante esperamos que salgamos pronto de esto, podrán comunicarse vía teléfono. No sé si hay algún tipo de inquietud, ya con esto vamos por terminado. Luis, ¿quieres comentar algo? Que es el único que está conectado. Profe, tengo una duda Señor, respecto a, bueno, que yo estuve observando los formatos el día de ayer y tenía una duda respecto al formato espera, ya te digo bien cuál es. dime. Eh, el formato, profe, de la evaluación inicial, ese formato cambió, ¿es correcto? No, el formato sigue siendo el mismo, ese modelo no ha cambiado. Bueno, creo que tú hiciste práctica hace como un año más o menos, tal vez. Sí, hace un año, sí, para este tiempo hice práctica 2. Sí, señor. Ok, entonces, no, de pronto revisa lo que ahí está, pero no ha cambiado mucho. Básicamente cambias unos puntos en la evaluación y esas cosas, pero no ha cambiado No, en el profe, fondo muy fuerte. No, revisa el formato, pero no es muy diferente. No te estreses por eso, porque el, el que utilizábamos anteriormente era un formato de 2 hojas. no, este es uno de una hojita Era un nomás, más sencillo. Es correcto. Ese era el que quería salir de la duda. Sí, Yo dije, pues que ese es. cambió y de todas maneras estaba corroborando con una compañera y me dijo que sí, que se había cambiado, pero pues también Sí, quería sí cambió un poquito, confirmar. pero es más sencillo. Es mucho más sencillo que el Sí, es anterior. más sencillo. Son solo 7 criterios a evaluar y esa es la versión del 15 de marzo del 2016. Sí, correcto. Evaluación intermedia, en una sola Básicamente, hojita. sí, sí, correcto. Es una sola hojita, no hay problema. Es que como también me surgió la duda, profe, como en Sí, el anterior sí. firmaba el jefe de uno, De en hecho, este este ya no formato, firma. sí, te es recomendable que en la parte de abajo le coloquen de punto la firma como para que quede evidencia, pero no es Sí, requisito señor. indispensable. Entonces, básicamente, Ah, sí, ok. en la evaluación de desempeño no es requisito indispensable que vaya la firma del jefe, pero sí se recomienda en dado caso que lo, Sí, que de lo todas hagan así. maneras que le coloque la firma y el sellito por Correcto, sí, si no la sobra. muestra. Sí, Es señor. mejor ir adelantado. Sí, señor. ¿Alguna otra duda, Luis, que tengas al respecto o estamos No, profe, claro no, todo más o señor. menos? Sí, señor, sí, claro. Cualquier inquietud que pues, me surja en el transcurso de la materia, pues le estaré escribiendo a su correo, Con mucho profe, gusto. o Para eso estamos, ya no hay aquí problema. nos podemos comunicar. Claro que sí, señor. De todos modos, Luis, muchísimas gracias por tu compañía. A todos los estudiosos, deseándoles muchos éxitos en su asignatura de práctica. Cualquier inquietud, cualquier duda adicional que pueda surgir, no olviden escribirme, pero los invito a que miren esta videoclase, que creo que hemos sido un poquito demorados. Ofrezco mis disculpas por la demora, casi una hora, pero era importante explicar en detalle cada uno de los elementos de la práctica inicial, ¿ok? Luis, muchísimas Ok. gracias por tu tiempo, que tengas un feliz día. A todos los demás estudiosos, muchísimas gracias por su participación y que tengan un buen día. Hasta una próxima oportunidad. Bueno, profe, igualmente, buen día, hasta luego. Hasta luego. You are currently the only person in this conference. Señora.